Bien, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Les doy la bienvenida a todos. Cualquier duda, de todos modos, yo voy a estar conectada toda la hora en el chat. Ahí me pueden escribir. Les aconsejo que al inicio de la clase, como ahorita a las 11, les aconsejo que cuando ya esté el URL de la clase grabada, entren, lo vean y si tienen alguna duda en el chat, ahí voy a estar yo toda la hora de la clase para que me puedan ustedes preguntar y cualquier duda se las puedo resolver también ahí. ¿Sale, chicos? Entonces, vamos a comenzar. Nos quedamos la clase pasada en lo que es los principios constitucionales de las garantías, que vean que aquí están. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de las garantías. ¿Sí? Aquí tenemos la clasificación de las garantías. ¿Cómo se van a clasificar mis garantías? Vean, tenemos dos criterios de clasificación. Según el contenido de los derechos del gobernado, ¿sí? O sea, dependiendo de cuál es el contenido, o sea, del derecho, o sea, qué es lo que voy a exigir, ¿sí? El gobernado, o sea, el que está obligado, pues, a reclamar algo, ¿a quién? Al sujeto pasivo, ¿verdad? Que en este caso es el Estado. ¿Cómo se van a clasificar esas garantías? Aquí tienen, hay garantías de libertad, hay garantías de igualdad, hay garantías de seguridad, hay garantías de propiedad, etcétera. Nosotros vamos a ir viendo esta clasificación, ¿sale? Vamos a ir viendo cuáles son las garantías de igualdad, por ejemplo, el artículo primero, vamos a analizar el primero, el segundo, el cuarto, etcétera. Entonces, vamos a ir todas sus garantías, las vamos a ir viendo conforme a este criterio de clasificación. Libertad, igualdad, seguridad, propiedad, etcétera, ¿sí? Y si nos vamos a esta, que es según la obligación que tiene el sujeto pasivo, esto se divide en dos. Según la obligación estatal, o sea, se refiere a la obligación del Estado, pues, que surge de la relación jurídica que implica la garantía individual, teniendo en cuenta el contenido, sí, también de los derechos subjetivos y también lo que se forma ahora sí que en favor del sujeto activo, que en este caso es el gobernado. O sea que la obligación del Estado puede consistir, puede ser en un no hacer, ¿sí? O puede ser en un hacer. O sea, dependiendo de qué es lo que esté obligado a respetar el Estado para, válgase la redundancia, respetar mi derecho, ¿sí? Si yo quiero ejercer, por ejemplo, mi derecho a la propiedad, puede ser que la obligación del Estado sea el de hacer o de no hacer. Y en sentido material, las garantías en sentido material imponen la obligación de no hacer a los órganos estatales, al Estado, pues. Es decir, en el sentido de respetarlas solamente y no de afectarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué garantía pudiéramos ahí señalar? También de propiedad, porque en el caso del Estado, pues solamente estaría obligado a respetar mi derecho de propiedad, ¿sale? Entonces, así se van a clasificar las garantías individuales, según el contenido de los derechos y según la obligación que va a tener el Estado hacia el gobernado, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esta clasificación que les comentaba de qué es lo que contienen los derechos del gobernado para clasificarlos. Y vean, vamos a empezar con las garantías de igualdad, ¿sí? Aquí tenemos las garantías de igualdad. ¿Qué es la igualdad? Para empezar, aquí les puse una definición de igualdad, ¿sí? Es la posibilidad y capacidad de que varias personas adquieran los mismos derechos y contraigan las mismas obligaciones derivados de una condición determinada. Eso es lo que vamos a entender primeramente por igualdad. La palabra así simple, igualdad, esto es lo que vamos a entender nosotros, ¿sí? O sea que si hablamos de igualdad, vamos a entender, ¿verdad?, que debemos de ser considerados en igualdad de condiciones con otras personas, ¿verdad? Entonces, hay varios artículos constitucionales que establecen estas garantías de igualdad y que vamos a ir viendo, obviamente, de manera ordenada, ¿sale? Entonces, aquí tienen ustedes la definición de igualdad y vean, para su estudio, la igualdad se clasifica en tres, ¿sí? Tengo la igualdad natural, tengo la igualdad real y tengo lo que es la igualdad jurídica, ¿sí? ¿Cuál es cada una? Si hablamos de la primera, que es la igualdad natural,
vamos a encontrar que es la que poseemos todos los seres humanos por el hecho de que nacemos igual, o sea, libres, ¿sí? Nacemos en las mismas condiciones y entonces esa es una igualdad natural, ¿sí? Entonces, todas o todos poseemos ese tipo de igualdad. ¿Y cuál va a ser la real? Pues es la que adquirimos de acuerdo con las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, de carácter político, de carácter religioso, de carácter económico, ¿sí? Esa es la igualdad real, que por ejemplo yo profese la religión católica y fulanito profese la religión adventista, etcétera. Que seamos respetados de acuerdo a esa característica que ya poseemos o a esa condición, en este caso de religión, pero que seamos respetados en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque ya poseemos una circunstancia extraordinaria, que en este caso es la religión, ¿verdad? ¿Y cuál es la igualdad jurídica? ¿Sí? La igualdad jurídica es la que establece la posibilidad de que varias personas en un momento determinado sean sujetos de derechos y obligaciones. Esa es la igualdad jurídica. Por ejemplo, en un juicio, ¿verdad? En un conflicto, entonces ahí ya estamos hablando, o la aspiración a lo mejor a un cargo público, puede ser también igualdad jurídica. Entonces ahí estamos hablando de que ya está, ahora sí que implicado, ¿verdad? Tanto los derechos y las obligaciones de otras personas, ¿sale? Entonces, así se va a dividir la igualdad. Natural es con la que ya nacemos todos. La real es cuando ya ejercemos alguna circunstancia como la religión, como de carácter económico, por ejemplo, a lo mejor alguna clase social, de carácter político, también nuestras preferencias, por ejemplo, por pertenecer a un partido, etcétera. Y la igualdad jurídica, la que poseemos varias personas ya para ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el primer artículo de la Constitución que vamos a analizar y que es o que consagra una garantía de igualdad? El artículo primero constitucional es el primer artículo que vamos a analizar y que contiene garantías de igualdad. Es una garantía de igualdad el artículo primero constitucional, ¿sale? Primero, ¿quién es el sujeto titular de las garantías? ¿Sí? O sea, ¿a quién se le tiene que aplicar ya sea la igualdad, la libertad, la seguridad, cualquiera que sea la garantía, pero ¿a quién se le tiene que aplicar esas garantías? Pues aquí tengo una definición. Es todo gobernado con facultad de exigir al Estado el respeto a su situación como persona frente a sus semejantes. Eso es lo que vamos a denominar, sujeto titular de las garantías, ¿sí? Eso es lo que vamos a determinar. Ahora, ¿cómo deben aplicarse las normas y a quiénes deben aplicarse? ¿A quién y cómo de estos sujetos se les debe aplicar una norma jurídica? ¿Sí? Aquí tenemos 4 ámbitos. No sé si por ahí ya los habían visto en alguna materia, posiblemente tal vez en Introducción al Estudio del Derecho. No sé si alguien por ahí me quiere contestar si ya lo vieron. El ámbito espacial de validez, el ámbito temporal de validez, el ámbito material de validez y el ámbito personal de validez, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando del sujeto, a quién se le debe de aplicar esa norma o esa garantía de igualdad. Si vamos a hablar del ámbito espacial, tiene que ver con la palabra, ahora sí que espacio, ¿sí? O sea, ¿cuál debe ser la porción o espacio territorial en que una norma es aplicable? Y aquí voy a poner el ejemplo de una ley local y de una ley federal, ¿sí? Porque tiene aplicación en un territorio, en una porción de tierra distinta. Si yo hablo de una ley federal, ¿cuáles son las leyes federales? Las que tienen aplicación para todo el Estado mexicano. O sea, para toda la República Mexicana, ¿verdad? ¿Qué ejemplos tenemos? La ley de amparo es una ley federal, la ley federal del trabajo, la ley general de sociedades mercantiles, el Código de Comercio es también una ley federal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que el ámbito espacial de esas 4 normas que yo acabo de mencionar, de esas 4 leyes, ¿sí? Va a ser todo el territorio mexicano. Pero si yo hablo de una ley local, Código Civil del Estado de Chiapas. Pues ahí ya no hablo de
que la porción de tierra va a ser todo el territorio mexicano, sino solamente va a ser Chiapas, ¿sí? A eso se refiere el ámbito espacial, que la norma debe de ser aplicada en un territorio o espacio determinado, ¿sale? ¿Cuál es el ámbito temporal? Pues tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Hay normas que tienen vigencia, hay normas que la misma norma lo establece. Esta ley, ¿sí? Tiene vigencia de tal a tal. O hay normas que no tienen una vigencia y que, por ejemplo, ¿cuándo van a dejar de ser, dejar de tener efectos? Cuando otra venga a abrogarla. Ustedes ya deben de saber el significado de derogar y abrogar. Entonces, voy a poner un ejemplo. La ley de ingresos y la ley de egresos de la Federación son de ámbito temporal, o sea que tienen vigencia, un año, ¿sí? Para que la ley de egresos o de ingresos del 2020 entre en vigor, tuvo que haberse abrogado la ley de ingresos o de egresos del 2019. Entonces, estas leyes que acabo de mencionar tienen un ámbito temporal de un año, ¿sí? La misma ley me lo va a establecer, ¿sale? Que tiene aplicación de un año o bien que tiene aplicación indefinida o indeterminada y entonces se entiende que cuando venga otra a abrogarla, pues entonces ahí ya no va a tener o a surtir efectos, ¿verdad? Entonces, el ámbito temporal tiene que ver el tiempo, ¿sí? El tiempo durante el cual debe estar vigente una norma, ¿sale? ¿Cuál es el ámbito material de una norma? Para determinar a quién le debo aplicar estas garantías. Ah, bueno, el ámbito material tiene que ver con la materia que regula la ley. Si yo estoy hablando, ¿sí? Y materia, me refiero a las ramas del derecho, ¿sale? Si yo estoy hablando de la Ley Federal del Trabajo, esas normas tienen un ámbito material de derecho laboral. Si yo estoy hablando del Código Penal del Estado de Chiapas, esas normas tienen el ámbito material de pertenecer al derecho penal. Si estoy hablando del Código Civil, pues al derecho civil. Si estoy hablando del Código de Comercio, pues al derecho mercantil. Ese es su ámbito material, la materia que va a regular la norma. ¿Y cuál es el ámbito personal? Sí, viene, pues obviamente tiene que ver con la persona. O sea que este ámbito va a señalar a qué sujetos se les va a aplicar o a qué sujetos protege esa norma. ¿Sí? Si estoy hablando de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es el ámbito personal? Pues solamente a los patrones y trabajadores. Si tú no eres patrón y tú no eres trabajador, no se te puede aplicar una Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar también del Código de Comercio. ¿Cuál es ese ámbito personal? A los comerciantes. Si tú no eres comerciante, pues obviamente no estás dentro de ese ámbito personal de la norma y por lo tanto no se te puede aplicar. ¿Sale? Bien. Si van surgiendo dudas, pues ahí me pueden escribir ustedes en el chat. ¿Sale? Ok. Entonces, esto que acabo que pongo aquí, que les pongo aquí de este lado, ¿sale? Que estoy señalando. Fíjense que son los dos puntos más importantes que contempla este primer artículo constitucional. La no discriminación, ¿sí? Vean, el principio de igualdad se concibe en el presente artículo, o sea, el primero, como el principio de no discriminación. En tal sentido, se sostiene la idea de que no pueden hacerse distinciones entre las personas por criterios de raza, religión, sexo, origen social, etc. ¿Sí? A raíz de que todos somos iguales, pues aquí voy a encontrar este principio de no discriminación en el artículo primero constitucional, porque no puedo hacer ninguna distinción por raza, por religión, por sexo o por tu origen social o cualquier otra condición que tú tengas. Yo no puedo hacer una distinción, es decir, debo de tratar a todos por igual. Entonces, el artículo primero constitucional me establece este principio de no discriminación, ¿sí? Y otra situación que también me va a establecer el artículo primero constitucional y que por eso también es una garantía de igualdad, es la prohibición de la esclavitud, ¿sí? Tenemos muchos antecedentes de la esclavitud, ustedes lo saben, incluso lo vimos en una materia, ¿verdad?, que se llamó Derecho Romano, y que ahí vimos precisamente que la esclavitud surgió, desde antes de Cristo, ¿sí? Muchísimo antes ya existía la esclavitud.
¿Cómo vamos a definir a la esclavitud? Vean, se define como la situación en que un individuo ejerce sobre otro un poder ilimitado. Y ustedes sabían muy bien, ¿verdad?, que en el derecho romano, todos los esclavos ni siquiera eran considerados como personas, ¿verdad? Eran cosas. Por lo tanto, había un sentido de apropiación, ¿verdad? Como objetos. Por lo tanto, el esclavo pues no tenía ningún derecho y ahora sí que ninguna facultad, ¿verdad?, de exigir algún derecho o de ejercer sus obligaciones. En México, fíjense, también obviamente existió la esclavitud. También tuvimos esclavitud. ¿Cuáles son los antecedentes de esta esclavitud y cuándo pudiéramos señalar que se prohibió la esclavitud? Bueno, si nos vamos un poquito a nuestras clases de historia, con Miguel Hidalgo y Costilla y su declaración de independencia, ¿sí?, a finales del año de 1810, esa fue también una de las banderas de Miguel Hidalgo y Costilla, terminar con la esclavitud. Entonces, a finales de la independencia de 1810 y con una constitución que tuvimos de Cádiz de 1812 y posteriormente la constitución de Apatzingán de 1814, ahí se empezó a prohibir ya la esclavitud, ¿sí? Hasta llegar a la constitución actual que tenemos de 1917, en donde esta primera garantía, que es el artículo primero, lo establece así tal cual, ¿verdad? Ustedes lo recordarán. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán su libertad, ¿verdad? Entonces, una vez que pise el territorio nacional, automáticamente deja de ser esclavo, ¿sale? Entonces, tenemos ese antecedente, fíjense, de la independencia de 1810, sería el primer antecedente. La Constitución de Cádiz en 1812, recuérdenlo, y la Constitución de Apatzingán de 1814. Ahí es donde los primeros documentos en donde se prohibió la esclavitud, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos, que haya surgido de este primer artículo? ¿Sí? Muchachos. Pregunto si hay alguna duda. Esto sería entonces lo que va a contener, ¿sale?, el artículo primero constitucional en o con relación a la igualdad, ¿sale? Principalmente la no discriminación, la prohibición de la esclavitud. Eso es lo que me va a considerar el artículo primero constitucional. ¿Alguna pregunta o alguna duda, muchachos, que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuáles eran los antecedentes? Dice María José, la independencia a finales de 1810, Constitución de Cádiz de 1812 y la de Apatzingán de 1814. Esos son los antecedentes de la prohibición de la esclavitud en México, en nuestro país, porque la esclavitud existía, ustedes lo saben, desde los romanos, desde todas las culturas prácticamente más importantes, Mesopotamia, etcétera, basaron ahora sí que su estado, su gobierno, etcétera, en la esclavitud. Y nuestro país también no se quedó atrás, ¿verdad? También en nuestro país existía la esclavitud. Sin embargo, ahora sí que ya llegando ahora sí que la independencia, ¿verdad? Fue una de las situaciones que Miguel Hidalgo y Costilla también quiso terminar, ¿sí? Porque pues obviamente se consideraban esclavos pues por los españoles, obviamente que los explotaban, ¿verdad? Lo de igualdad real, pues lo de igualdad real dije que ya, a diferencia de la igualdad natural, pues no se considera desde el nacimiento, sino que ya por ejercer alguna condición como religión, como preferencia política, etcétera.
Eso es lo que mencioné de la igualdad real, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos, de esta primera garantía de igualdad, que es el artículo primero constitucional? Esto es lo más relevante, ¿sí? Del artículo primero constitucional, lo que es la prohibición de la esclavitud, ¿sí? Y lo que es también el principio de no discriminación, porque eso nos obliga a respetarnos a todos por igual. De ahí que el artículo primero constitucional sea considerado como garantía de igualdad, ¿sí? Entonces, eso es lo más relevante, ¿sale? También muy importante lo de los 4 ámbitos, porque eso es lo que nos va a determinar, ¿verdad? Cómo se le puede aplicar esta garantía de igualdad a los sujetos en estos 4 ámbitos. Y fíjense que esta clasificación, pues, de este triangulito que ven aquí, el autor García Maínez, que ustedes ya deben de conocer, ¿verdad? Es el que estableció estos 4 criterios, ¿sí? De ámbito espacial, temporal, material y personal de validez, ¿sale? De las normas jurídicas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muchachos. ¿Los demás? ¿Sí se entendió entonces lo que es esta primera garantía de igualdad y sobre todo cómo clasificamos a las garantías? ¿Sale? La siguiente clase vamos a ver lo que es otra garantía de igualdad. ¿Sale? Otra garantía de igualdad que es la que está consagrada en el artículo segundo. Y así vamos a ir, ¿sale? Fíjense, artículo por artículo, dentro de esta clasificación que yo les mencionaba, que es esta. Entonces, aquí estamos en esta, en la de igualdad. Entonces, así vamos a ir trabajando para que vayan ustedes anotando y vayan teniendo conciencia, ¿verdad?, de que estamos en las garantías de igualdad y que la primera garantía es el primero. La otra clase voy con otro artículo. Ese artículo también será de igualdad. Hasta que ya terminemos con todas las garantías de igualdad, ya vamos a ver, fíjense que ya empezamos ahora con las de libertad y así nos vamos a ir, ¿sale? Ok, bueno, vuelvo a explicar para los que entraron un poquito más tarde, la manera en que vamos a trabajar a partir de la siguiente semana, ¿sí? Bueno, a partir de esta semana, por el hecho de que pues ya no voy a dejar actividad, sino la actividad, ¿cuál va a ser? La actividad va a ser ver la clase, leer el material. ¿Por qué leer el material y ver la clase? Porque de ahí es donde voy a sacar las preguntas de su, ¿cómo se llama? De su evaluación, pues, de su cuestionario. Entonces, es importante que lean ustedes lo que voy a enviar de material de apoyo, que escuchen la clase que voy a dejar grabada, porque de ahí voy a sacar las preguntas para el cuestionario, que va a tener ahora un valor del 20%. ¿Sale? Entonces ya vamos, semana 1 ya acumularon su 20%, semana 2, esta que acaba de pasar, ya acumularon su 20%, que por cierto ya califiqué las infografías, no sé si ya lo checaron por ahí, ya está calificadas sus infografías y el cuestionario también ya lo van a encontrar las siguientes, a partir de la siguiente semana lo van a encontrar. Voy a tratar de subirlo el mismo día que esté yo subiendo, o sea, el lunes, la clase ya grabada, ¿sale? Entonces, a partir de hoy o de esta semana, ya iniciamos con esa nueva metodología, ¿sale? De que la clase esta, por lo menos esta semana, ¿verdad? La voy a subir todavía, pero la siguiente semana ya va a estar en plataforma, ¿sale? Entonces, ¿cómo trabajamos esta semana? Vuelvo a repetir, subo el miércoles a más tardar el URL para que la vuelvan a checar su clase si ustedes gustan y subo también su cuestionario. Así será esta semana, ¿vale? Tampoco va a haber actividad. Ya la siguiente semana, porque necesitaba yo avisarles, pues, ¿vale? Ya la siguiente semana, pues ya va a ser como les acabo de comentar, que van a encontrar ya cuestionario, material de lectura y clase grabada de una vez, ¿sale? Para que ya nos evitamos de que lo voy a subir después, de que tal cosa. Obviamente voy a dejar
toda la semana el cuestionario abierto para que no haya problema y ustedes lo puedan contestar ¿cómo se llama? En el momento que ustedes gusten, ya que hayan leído su lectura o que hayan leído o visto la clase grabada. Y vuelvo a repetir, si hay alguna duda o surge alguna duda, yo voy a estar conectada toda la hora, ¿sí? De clase, o sea, ahorita, por ejemplo, de 11 a 12, voy a estar toda la hora conectada en plataforma para que si gustan ahí en el chat me puedan escribir y a lo mejor qué tal, por ejemplo, no sé, uno de ustedes ya vio la clase y le surgió alguna duda, oiga maestra, respecto a la clase, ¿qué significa tal cosa o me puede explicar tal cosa? Con gusto se los vuelvo a explicar, ¿sale? Entonces, así de esa manera vamos a trabajar, para que ya de esa manera también tanto ustedes como nosotros no nos presionemos, ¿sale? Y se evalúe también su conocimiento a través de ese cuestionario, ¿sale, chicos? Bueno, entonces me despido, ya nos está corriendo Zoom, ya me está corriendo, ya me quedan 5 minutos. Me despido. ¿Alguna duda o pregunta? Voy a estar todavía toda lo que me resta de la hora en plataforma para que ustedes puedan igual ahí escribirme si es que les quedó alguna duda. Y entonces de esa manera vamos a trabajar, ¿sale? Bien, chicos, entonces me despido. Que tengan una bonita semana. Les voy a subir, vuelvo a repetir, les voy a subir el cuestionario a más tardar el miércoles junto con el URL ya de la clase grabada. Solo por esta semana será así, ¿sale? Porque la siguiente ya es como la nueva metodología respecto a que subo ese mismo día la clase grabada, dejo el cuestionario y el material de apoyo. ¿Sale, chicos? Entonces, así vamos a trabajar de esta manera. Así tampoco los presiono mucho a ustedes y no se estresan, porque créanme que estresa estar encerrado, ¿verdad? No ver o no tener contacto, ¿verdad? Con personas, no salir, no distraerse, estresa, ¿no? Créanme que yo también de repente me pongo así como que, ay, ya, por favor, ¿verdad? Entonces, esa situación de por sí es estresante, ¿no? Entonces, no quiero agregarle más estrés a su vida, entonces vamos a trabajar de esa forma para que ese 10% de la actividad ya no tengan que hacerla y se pase al cuestionario, ¿sale? Bien, chicos, nos vemos entonces. Un gusto haber platicado con ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos por ahí, ¿verdad? La siguiente clase, ¿sale? Hasta luego, chicos.